Veníamos hoy a hablar del proceso resolutivo familiar, entendiendo que esta no es la capacitación del proceso resolutivo familiar, sino que esto es una especie de cierre de todo lo que hemos hablado a lo largo de 4 años en relación a este proceso, ¿verdad? Quienes son funcionarios judiciales han tenido la oportunidad de tener charlas, de tener cursos un poco más grandes, menos grandes. Si de pronto haya conectada alguna persona que no es funcionaria judicial, entonces entender que en el sentido de responsabilidad cada quien ha tenido sus diferentes acercamientos al código. Por lo tanto, lo que andamos buscando aquí es hacer un cierre donde de pronto no solo vamos a tener respuestas, también se nos van a acrecentar algunas preguntas. Cosas puntuales sobre este famoso proceso resolutivo familiar. Recordar que este es el proceso contencioso por excelencia que tiene este Código Procesal de Familia. Aquí vamos a discutir a través de este proceso que tiene este nombre. Ahí nos podemos poner un poco delicados y decir que todos los procesos resuelven conflictos, entonces ¿por qué a este le pusieron resolutivos y los demás también resuelven? Pero bueno, no perdamos tiempo en eso. Este que se llama resolutivo familiar, ahorita vamos a ver, básicamente a través de este proceso vamos a discutir todo lo que hoy discutimos a través de procesos ordinarios. ¿De qué estamos hablando? De liquidación anticipada de bienes gananciales, de daños y perjuicios, de acciones de nulidad para efectos de ganancialidad. Es decir, todo lo que hoy discutimos como ordinario va para este proceso resolutivo familiar. Para aquí también viene todo lo que hoy discutimos a través de procesos abreviados, temas de divorcio, temas de separación judicial, reconocimiento de unión de hecho, temas del ejercicio de la guarda, crianza y educación. Es decir, todo lo que hoy se discute como abreviado viene para este resolutivo familiar. También para acá viene todo lo que discutimos hoy día en vía de proceso sumario. Estamos hablando de regímenes de interrelación familiar, de desafectación del régimen de habitación familiar, etcétera, etcétera. Todo lo que hoy vemos como... Perdón, ahí el micrófono. ¿Ya se metió ahí algo ahorita? El micrófono que está encendido, por favor. Gracias. Entonces decía todo lo que se ve hoy en sumario, pero también a este proceso vienen varios procesos que hoy tienen regulaciones especiales. Por ejemplo, para aquí viene todo lo que hoy discutimos en procesos especiales de filiación, por ejemplo, aquí viene todo lo que hoy está regulado a partir de la reforma que hizo la Ley de Paternidad Responsable al Código de Familia. Para aquí viene lo que hoy conocemos como declaratoria de abandono, ¿verdad? Que está en una ley especial que reforma el Código de Familia. Aquí viene, lastimosamente le agrego yo, para acá viene la salida del país. Entonces, este proceso va a ser el proceso contencioso por excelencia que me tiene el Código Procesal de Familia. Afortunadamente, ahí punto para el código, ya no vamos a tener que aplicar 6, 7, 8 procesos contenciosos diferentes y sabernos las reglas de cada proceso contencioso, por si no, todo va a quedar en un único proceso. Recordar que la característica de este proceso resolutivo familiar es que es un proceso por audiencias. Vamos a ver que como regla general este proceso va a tener 2 audiencias, una audiencia inicial que tiene unos objetivos específicos y luego una audiencia donde se recibe prueba y se decide la procedencia o no de las pretensiones planteadas. Entonces, es un proceso por audiencias, audiencias orales, es un proceso eminentemente oral, tiene rasgos o elementos de escritura, ahorita los vamos a ver, pero esencialmente es un proceso de naturaleza oral. Importantísimo que a este proceso resolutivo familiar le aplican sin duda alguna los principios de concentración que están regulados en el artículo 124
y los principios de inmediatez o el principio de inmediatez que está regulado en el artículo 125. En términos generales, hay un mandato expreso del legislador de que esta audiencia inicial la tenemos que hacer en una audiencia. No podemos estar haciéndola en pedazos. La audiencia de prueba hay que hacerla en una audiencia, no hay que estarla haciendo en pedazos. Básicamente hay un mandato expreso de concentrar en una sola diligencia el contenido completo de las labores o de las tareas que hay que desarrollar en esa audiencia. Importante que ese principio de concentración tiene excepciones, es decir, el propio código me autoriza suspender una audiencia de estas cuando ya está iniciada, a diferencia de la regulación actual del Código Procesal Civil del 89, es que esta suspensión solo puede ordenarse por los motivos que expresamente viene autorizando el Código Procesal de Familia, ¿verdad? No es por cualquier motivo que yo puedo suspender una audiencia. Y especialmente cuando se trata de la audiencia de prueba, hay una regla de oro, y es que al suspenderse una audiencia por alguno de los motivos calificados, esa suspensión tiene un plazo máximo, es decir, yo no puedo suspenderla para reprogramarla como llevo la agenda ya 3 meses. Eso no se puede, porque si excedemos ese plazo máximo, viene un castigo procesal que para algunos es muy grosero, pero más allá de lo que pensemos subjetivamente, la regla es clara. Si la audiencia no se puede continuar dentro de ese plazo máximo, la audiencia tiene que empezar de cero y tiene que empezarla un juez diferente al que la había iniciado. Esto es importantísimo, ¿verdad? Tenerlo bien claro. Y las reglas de inmediatez es lo que ya conocemos, que nos ha dicho la doctrina de qué es inmediatez, ¿verdad? El juez o la jueza que evacuó la prueba es el que tiene que dictar el fallo. Ya esa posibilidad de que llegue un juez o una jueza por un nombramiento temporal, hace la audiencia y se fue. Y después, cuando ya el asunto esté para fallo, le toca al titular. Eso ya no va a poder hacerse. Entonces, aquí ya tenemos una reglamentación de presidencia de la Corte, donde cuando a una persona se le designa en un nombramiento, se entiende que queda automáticamente nombrada para dictar la sentencia si es que no pudo dictar la sentencia. Entonces, ahí es importante, incluso hay un sistema de pago por dietas en caso de que se requiera. Pero tener clarísimo eso. Y esto es una garantía de debido proceso, importante para el litigante poder identificar la necesidad del cumplimiento del principio de inmediatez. Y bajo esta óptica es que algunos venimos entendiendo, me incluyo ahí, de que ya no existe la posibilidad de que un juez o una jueza de lo familiar comisione al juez o a la jueza de otro territorio para que le evacúe una prueba. ¿Por qué? Porque estaría violentado el principio de inmediatez. Entonces esto, incluso yéndose como más allá, podría provocar que el juez de pensiones alimentarias de Limón tenga que ir a evacuar una prueba en San Carlos, porque la naturaleza de la prueba provoca que sea evacuable en ese punto. Entonces aquí ya para efectos de evacuación de prueba no habría ninguna limitación, ¿verdad? Porque, insisto, si comisiono a otro juez para que me evacúe la prueba, estaría rompiendo el principio de inmediatez y eso podría, sin lugar a dudas, anular ese fallo. Otra de las características que tiene este proceso resolutivo familiar es esta. Yo hoy en la mañana estaba trabajando una capacitación con la defensa pública y les decía, no se llama así ni el código lo llama así, pero yo le llamo un pseudo fuero de atracción porque funciona parecido a cómo funcionan otros fueros de atracción, pero con una característica diferenciada, que no es una atracción obligatoria, sino que es una atracción facultativa, por un lado. Y por otro lado, hay un tema interesante de quién es el que puede decidir la acumulación. Me detengo aquí un poquito en esto. Vamos a ver. Básicamente, cuando se presenta una demanda, y lo vamos a ver un poquito más adelante, quien demanda está obligado a decirle al juzgado si hay otros procesos activos entre las mismas partes.
Entonces, yo presento una demanda de pensión alimentaria y tengo que decirle al juez, tenemos un proceso resolutivo familiar de visitas en tal juzgado o tenemos un proceso resolutivo de divorcio en tal juzgado. Yo tengo esa obligación. El demandado, cuando contesta, además de cumplir con los requisitos formales de la contestación, también tiene que decirle al juez si hay otro proceso pendiente. ¿Y esa información para qué sirve? Para que el juez o la jueza valore si acumula estos procesos. Entonces, aquí es donde podemos entrar algunos temas un poco tenebrosos. Y es, si el juez de pensiones entiende que él tiene la facultad de ordenar la acumulación de su proceso al proceso resolutivo familiar, esto se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque el juez del resolutivo familiar está tramitando el divorcio y sin que lo haya pedido, de pronto le llega un proceso de fijación de alimentos y resulta que su resolutivo familiar ya lo tenía para la última audiencia, que era la otra semana. Y le llega un proceso de alimentos que tiene una estructura monitoria donde tiene que convocar a las partes en 10 días y si no se concilia, fijar una sentencia anticipada. Los procesos son incompatibles en cuanto al trámite. Entonces, por eso la tesis interpretativa que estamos o que yo he estado planteando es que esa acumulación de procesos bajo las reglas del artículo 14 solo la puede decidir el juez que conoce el proceso resolutivo familiar. Entonces, el juez que conoce el proceso resolutivo familiar, habiendo recibido la información de la parte actora en la demanda de cuáles otros procesos hay y eventualmente habiendo recibido la información complementaria del demandado de si hay otros procesos, entonces el juez del resolutivo familiar toma la decisión de cuáles de esos otros procesos manda a traer para acumularlos en uno solo. Esto va a ser, desde mi perspectiva, muy, muy funcional para evitar lo que sucede hoy en juzgados de familia, que hay un sumario de régimen de visitas, que hay un proceso especial de salida del país, que hay un abreviado de guardacrianza, que hay un proceso de filiación donde está impugnando el reconocimiento del último chiquillo. Y resulta que ninguno de esos 5 procesos que mencioné son acumulables porque todos tienen una tramitación diferente. Eso es lo que busca finalmente esta atracción de la que habla el artículo 14. Algunas cosas interesantes en relación a la competencia territorial. Hay algunos cambios desde mi perspectiva. Lo primero es que queda eliminada totalmente la posibilidad de la prórroga de competencia por razón de territorio. Vamos a ver. En la materia familiar, hoy día tenemos muchos procesos donde ya está eliminada esa prórroga. En alimentos yo no puedo ir a escoger un juez diferente al que me toca, tengo que escoger el que me toca y si escojo uno diferente me van a declarar la incompetencia de oficio. Tampoco lo puedo hacer en procesos especiales de filiación. Ahí el tribunal ha hecho una interpretación un poquito más amplia y ha extendido esa imposibilidad de prórroga, por ejemplo, a procesos donde hay pretensiones principales de personas menores de edad. Pero en los demás procesos de naturaleza contenciosa con contenido de pretensiones personales de los que se regulan por el Código Procesal Civil del 89, todavía tenemos permitido la prórroga de competencia. Es decir, yo voy a presentar como abogado una demanda de divorcio. Mi cliente vive en Alajuela, el demandado vive en Heredia, pero yo tengo oficina en Cartago, entonces yo lo puedo ir a presentar a Cartago. No hay ningún problema. Y el juez de Cartago no puede declararse de oficio incompetente porque tiene que esperar a que el demandado oponga o no la excepción de incompetencia. Esto desaparece, esta posibilidad desaparece. Ahora, en el mismo ejemplo que estoy dando, si yo escojo un juez diferente al que le toca por las reglas de competencia territorial, ese juez ahora sí tiene la obligación de declarar esa incompetencia de manera oficiosa. Ahora bien, en relación a la forma en que está regulada para todos los procesos
que se tramitan bajo este procedimiento de proceso resolutivo familiar, tenemos las reglas de competencia únicas en el artículo 16. Sin embargo, si ustedes lo ven, hay un inciso 1, hay un inciso 2 y hay un inciso 3. Me parece que la lectura correcta es de atrás para adelante. Lo primero que yo necesito ver es si estoy o no estoy en el supuesto del inciso 3, porque en el supuesto del inciso 3, lo que me dice es que si la pretensión principal que yo estoy discutiendo en ese resolutivo familiar es un derecho de una persona menor de edad, mis opciones están limitadas a la residencia habitual o al domicilio de la persona menor de edad. Ya no me interesa dónde vive papá ni dónde vive mamá. Solo me interesa el domicilio o residencia de la persona menor de edad. Entonces, por eso les digo, cuando se trata de definir la competencia de un resolutivo familiar, lo primero que yo tengo que revisar es quién es el titular de la pretensión principal. Si es un menor de edad, no me interesa ni el inciso 1 ni el 2, me voy directo al 3. Ahora, si en ese análisis no hay pretensiones de personas menores de edad, o si sí las hay, son accesorias, entonces ahí sí aplico el inciso 1 y el inciso 2, que me da la posibilidad de escoger entre residencia habitual y domicilio de cualquiera de las dos partes. Entonces ya ahora sí, yo no tengo ningún problema. Proceso de divorcio, mi cliente como abogado vive en Cartago, yo lo voy a presentar en Cartago aunque el demandado vive en Limón. Ojo que bajo las reglas actuales, si yo hago eso, me presentan la excepción de incompetencia y el asunto va para Limón porque las reglas actuales de las pretensiones personales del Código Procesal Civil del 89 dicen que la competencia la tiene el domicilio, la residencia de la persona demandada. Entonces aquí ya me está dando a elegir algo similar a como ya funciona para alimentos. Entonces tener ahí como claro que el análisis para el litigante de escoger dónde presento mi demanda sin que se me declaren incompetentes de oficio va a depender por ese análisis, ¿verdad? Primero determino de quién es la pretensión principal, porque si es de un menor, voy con el inciso 3, no tengo ninguna opción. Y si no hay personas menores de edad con titulares de la pretensión principal, entonces me voy al inciso 1 y al inciso 2, ¿verdad? Quería nada más recordar esto. Yo creo que ya hay varias personas que lo hemos venido diciendo reiteradamente. Ha habido una lectura porque la norma actual del procesal civil del 89 ya me habla de domicilio. Lo que pasa es que por alguna razón que yo todavía no tengo muy clara, hemos entendido que domicilio se trata del lugar donde la persona vive. Pero eso no es cierto, porque el concepto de domicilio está regulado en el Código Civil. Y el domicilio es donde las personas tienen el centro de sus actividades civiles y comerciales. De tal manera que es muy frecuente que a una persona no le coincida el domicilio y la residencia habitual. Yo vivo en Turrialba, de hecho viajo todos los días, voy y vengo a Turrialba, allá vivo, allá está mi residencia habitual, pero resulta que toda mi actividad como persona la desarrollo aquí en San José. Bueno, pues resulta que yo tengo mi residencia habitual en Turrialba y mi domicilio en San José. Y por la forma en que está redactado el artículo 16, yo estoy entendiendo que lo que tengo es la alternativa. Yo podría escoger, pensemos que no hay menores de edad, yo podría escoger entre el domicilio del actor, el domicilio del demandado, la residencia habitual del actor y la residencia habitual del demandado. Vean que en un caso X yo podría tener 4 juzgados diferentes a los cuales presentarle la demanda. Entonces, yo lo que le he recomendado al litigante es que cuando va a presentar la demanda por competencia derivada del domicilio y no de la residencia habitual, si en la demanda dice vecino de Turrialba, en el caso que estoy diciendo, y nunca explica que su domicilio está en San José, el juzgado obviamente debería de declararse incompetente de oficio. Pero si el litigante le explica al juez que escogió el domicilio porque el domicilio de esa persona es esa por X o Y razón, entonces ahora la recomendación va para el juzgado. ¿En qué sentido? En que el juzgado tiene que valorar que la norma, el 16, habla de domicilio o de residencia habitual y tener claro que esa O no es una O
conjuntiva, sino disyuntiva. Ese sería más o menos. Espero que no me oiga mi profesora de español y me regañe, ¿verdad? Entonces, por ahí tener ese temita claro. Otro aspecto, ahora sí, ya hablamos un poco de las pretensiones que se tramitan en proceso resolutivo familiar, ¿verdad? Yo les hice un recorrido de que todo lo del ordinario, lo del abreviado, pero quisiera que nos detuviéramos un momentito, no mucho, en este artículo 222. Recuerden que en familia nosotros somos muy creativos. Casi todas las legislaciones procesales, cuando definen un proceso contencioso por excelencia y otros procesos menores, casi siempre optan por la misma fórmula, diciendo, estas pretensiones en este proceso B, estas pretensiones en este proceso C y estas otras en el D. Todo lo que no esté ahí viene para el A. Así esa es la fórmula procesal prácticamente de todas las legislaciones. Es decir, no hacen una lista de pretensiones deducibles en el proceso contencioso principal. Pero nuestro legislador optó por eso y nos hizo en el 222 una lista. Yo creería que esa lista era innecesaria, bastaría con haberlo hecho de esta otra manera, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, cuando revisamos, ahí vemos básicamente o confirmamos lo que veníamos hablando, ¿verdad? Todo lo derivado del vínculo, el reconocimiento de la unión de hecho. Aquí le puse un signo ortográfico para recordar que parte de las reformas que viene haciendo la ley 9747, y recordar que la ley 9747 no es el Código Procesal de Familia. La ley 9747 tiene 4 artículos y el artículo 1 es todo el Código Procesal de Familia, pero hay un artículo 2 que hace reformas como a 12, 13 leyes diferentes, el artículo 3 que deroga y modifica algunas normas, tanto de naturaleza sustancial como de naturaleza procesal. Entonces, cuando analicemos esta ley 9747, siempre tenemos que recordar que vienen reformas importantes a leyes de fondo que entran a regir el mismo 1 de octubre, ¿verdad? Una de estas reformas en relación con la unión de hecho es que me regula algo interesante que hoy día está medio discutible porque algunos juzgados lo aceptan, otros no lo aceptan. Y yo entiendo que esa incertidumbre o esa disparidad de criterios se deriva de una ley procesal insuficiente. Pero ya con la entrada en vigencia de la ley 9747, va a quedar abierta de que 2 personas que están en convivencia, si requieren el reconocimiento para algún efecto y están de acuerdo, pueden hacerlo a través del mutuo consentimiento. No están obligados a ir al resolutivo familiar contencioso. ¿Qué hacen? Buscan un notario, una notaria pública, se hace una escritura y ahí se incorporan los requisitos que establece la reforma. En cuenta, recuerdo que hay que, además de tener al notario demostrarle la libertad de Estado, tiene que incorporarse en la escritura la declaración de 2 testigos que den fe del cumplimiento de los requisitos. Y también se permite el cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento, igual en vía notarial. 2 personas que tienen una convivencia, terminan la convivencia y tienen que resolver temas de custodia, temas de pensiones, temas de distribución de bienes. Simple y sencillamente, si hay consenso, buscan un notario, una notaria pública, hacen una escritura. Entonces, el reconocimiento y el cese de la unión de hecho está permitido también hacerlo vía mutuo consentimiento, no a través del resolutivo familiar contencioso, sino a través de uno de los procesos adicionales que trae este código. Toda la discusión sobre el régimen patrimonial de la familia, vea que ya no lo limita al tema de gananciales, sino al régimen patrimonial en general, todo el tema de filiación, todo el tema del ejercicio y los eventuales conflictos de la responsabilidad parental, incluida la posibilidad de terminación o suspensión,
este tema que yo todavía no estoy tan convencido de que tengamos que ir a un resolutivo familiar a discutir la oposición a la solicitud de salvaguardia, porque todavía tengo mis dudas de cuáles son las oposiciones en una salvaguardia que tienen que irse afuera a otro proceso. Don Carlos. Sí, don Eddie, una consulta. Creo que en el mutuo consentimiento, si hay menores, lo conoce el sede judicial a la hora de resolver la homologación. Pero me parece interesante que en el caso de la unión de hecho, el cese, si hay menores, sí vaya para sede notarial. No, vamos a ver. La escritura se va al notario público, pero el notario público sí tiene que traer la escritura al juzgado de familia para la homologación. Tal Ah, vez ok. la diferencia con el divorcio por mutuo consentimiento sin bienes y sin hijos es que el notario hace la escritura y la presenta directamente al registro civil, ya no pasa por la sede judicial. En Ah, ok. cambio, aquí el tema es que, por ejemplo, pensemos en un cese de unión de hecho. De si no hay menores, si no hay bienes, ¿cuál es el objetivo eventual del cese del acuerdo? Entonces, de pronto se nos queda vaciado, ¿verdad? La posibilidad. Igual el reconocimiento, pero ahí en el reconocimiento sí tendríamos que ir sí o sí a la homologación del acuerdo en vía notarial. Ujú. Ok, seguíamos. Aquí hay un tema interesante que no sé si todos lo habían detectado. Vamos a ver. Nosotros hoy día tenemos un proceso abreviado de guarda crianza. Listo. Se definió por sentencia firme, pero posteriormente se requiere modificar la sentencia. Entonces vamos a un proceso de modificación de sentencia que incluso se le están aplicando reglas derivadas del Código Procesal Civil del 89, pero no lo tramitamos como si fuera la pretensión principal, ¿verdad? No damos los mismos plazos, no hacemos la audiencia con los efectos de la audiencia del proceso abreviado. Con el tema de la modificación de sentencia, hay que tener claro que sí se le aplica procesalmente la estructura del resolutivo familiar. No hay una estructura procesal diferenciada y lo vemos en la parte final del inciso 6. Dice que una de las pretensiones que se tramita en resolutivo familiar son los conflictos en el ejercicio de los atributos de la responsabilidad parental, incluidos los referidos al cuidado personal de hijos e hijas y modificaciones de sentencias sobre estas pretensiones. Entonces, vean qué interesante. No sé si esto lo tenían en el radar todos y todas. Un proceso de modificación después del 1 de octubre se tramita bajo las reglas completas del resolutivo familiar y no ni como un incidente de modificación ni con las reglas de la ejecución de sentencia que a veces hemos usado para tramitar estas modificaciones. Aprovecho el espacio para recordarles que en materia de competencia esto cambia sustancialmente, está en el segundo párrafo del artículo 20, porque hoy día hemos tenido una discusión ahí, un estira y encoge, que el tribunal a veces se ha ido por una línea, de pronto no la sostiene dependiendo de la integración, y es a quién tiene la competencia para discutir o para tramitar esa modificación de sentencia, ¿verdad? Porque la regla general es que la competencia la tiene el mismo juzgado que dictó la sentencia que ahora pretendemos modificar. Ese tema queda totalmente resuelto con el párrafo segundo del artículo 20, que dice que cuando se trate de una modificación de fallos sobre guarda o custodia o de un régimen de interrelación familiar, será competente para conocer dicha pretensión el juzgado de la residencia habitual o domicilio de la persona a cuyo favor se verificó el fallo. Es decir, no me importa quién fue el juez que fijó la sentencia. Claro, pero esto tiene que tener un orden. Por eso, la norma sigue diciendo que una vez presentada la demanda, se debe comunicar al juzgado del proceso principal para que tome nota de que se está discutiendo la modificación e incluso cuando ya esa modificación tenga sentencia firme, tenemos que mandarle al juzgado que conoció el proceso principal
una certificación de esa sentencia porque se va a servir, yo lo veo así, como una especie de recolector de la información. Porque si esto no se hiciera, vean qué complicado sería. Yo necesito saber quién es el que tiene legalmente la custodia. Voy al juzgado donde se tramitó primero el proceso. Listo, ahí tengo la sentencia, pero yo no sé si en los restantes 40 juzgados del país se ha tramitado un proceso de modificación. Por eso es importantísimo esa comunicación que haga el juez competente, el juzgado competente, para conocer la modificación de acuerdo a estas reglas del artículo 20, para comunicárselo al juez o al juzgado que tuvo el proceso originario de la sentencia primaria. Entonces ahí se van a ir agregando a ese expediente todas las sentencias futuras que modifiquen esta sentencia. Vean lo interesante con esta lista de pretensiones que vienen en el 2022, que el inciso 11 dice cualquier otra que indique la ley. Y no solo eso, sino que podemos ver, por ejemplo, el artículo 213. Dice, las pretensiones que no tengan una tramitación especial en este código se regirán por el trámite que la autoridad judicial determine y que mejor se ajuste a la oportuna solución del conflicto conforme a los principios de este código. Esto nos lleva a la conclusión de que ese 222 es una mera guía, pero ahí no está la lista definitiva, porque la lista definitiva a los primeros 10 incisos hay que agregarle el inciso 11, que es cualquier otro que diga la ley. Ejemplo, y lo cito ahí, la discusión sobre la validez y el contenido de los acuerdos extrajudiciales en materia de alimentos que se hace en un resolutivo familiar y en la sede alimentaria. Pero vean que de acuerdo al 213, puede que me presenten otra pretensión de naturaleza familiar que no la encuentro en ninguna de las listas. Y al no encontrarla en ninguna de las listas, yo como juez voy a tener que decidir qué trámite le doy. Y podría ser que termine decidiendo que el proceso resolutivo familiar es el adecuado para tramitar esa pretensión. Requisitos de demanda. Cosas importantes. Primero, que tenemos una única norma que me hace la lista de los requisitos. Está en el artículo 215. Dentro de esos requisitos yo vería como novedades las siguientes. Primero, si ustedes revisan otras normas procesales de otras materias o incluso algunas de naturaleza familiar que traen requisitos de demanda, lo que van a encontrar son estribillos como toda demanda deberá contener. Los requisitos de la demanda son, es decir, casi todos tienen ese tipo de redacción. Por lo tanto, al juez, a la jueza y a las partes litigantes tienen claro cuál es la voluntad del legislador. ¿Cuál es el problema con el 215? La forma en que está redactada, porque dice la demanda en cualquier tipo de proceso, listo, punto a favor del código. Aquí están todas las demandas, tienen que tener esos requisitos. Dice, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos. Ok, entonces, ¿qué significa como mínimo? ¿Significa que la parte le puede meter otras cosas? No, está bien, aceptemos que eso está bien. Pero la pregunta del millón es, y el juez o la jueza puede decidir que en esa demanda en particular ocupa más información. Y una demanda que está presentada correctamente al pie de la letra de este 215 termina con una prevención. ¿Por qué? Porque el juez cree que en ese caso concreto se ocupan más cosas. Esto de alguna manera nos causa alguna incertidumbre. Sin embargo, yo no estoy tan enemigo de esa forma en que está redactado. Por ejemplo, pensemos en que es una demanda o una solicitud que debe reunir estos requisitos del 215, donde yo lo que estoy pidiendo es el permiso para hipotecar la propiedad del chiquillo porque quiero pagar y unificar todas las deudas que tengo.
Si yo reviso el 215, en ningún lado dice que yo tengo que demostrar mi capacidad de pago, ni llevar la propuesta de inversión del crédito, nada, no dice nada. Entonces me queda maravilloso como anillo al dedo este como mínimo, porque cuando me presentan esa solicitud, yo le puedo decir a la parte, sí, usted cumplió los requisitos del 215, pero por la naturaleza de su gestión, yo necesito esto, esto y esto. Y puedo sin problema meterlo en la lista bajo pena de inadmisibilidad, que creo que ese es como lo importante, ¿verdad? De este tema. Pero igual dejarles ahí la inquietud de que hay que valorar ese concepto de como mínimo. Otra cosa importante que viene en el inciso primero, que ya no es un tema de violencia doméstica, es un tema para cualquier proceso resolutivo familiar. Si yo como demandante tengo alguna información que no quiero que la parte contraria la sepa por una situación de riesgo, yo puedo aportarla de manera separada. Y el juzgado tiene la obligación de custodiarla y resguardarla e impedir que la otra parte tenga acceso a esa información. Eso creo que es importante que lo tengamos claro, que ya no es solo para procesos de violencia doméstica, sino que es una norma genérica para cualquier demanda. Otra de las cosas que me parecen importantes están en el inciso 5. Dice, como requisito tengo que ofrecer las pruebas y tengo que aportar las documentales. Entonces, aquella lógica de litigio que yo presento la demanda y ofrezco la prueba documental y ojalá le pido al juzgado que la mande a pedir a los bancos, parece que ya no va por ahí la cosa. Y yo solo le puedo pedir al juzgado que solicite una prueba cuando yo, actor, no tengo acceso a esa prueba por un requisito legal. Es decir, que solo al juzgado se le entrega. Incluso yo me atrevería a ir un poquito más allá. Y es decir, que la estrategia de litigio del demandante tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo unas camisas de fuerza que tienen que ver con los plazos de suspensión de las audiencias y podría ser que una prueba documental fundamental no llegue a tiempo al proceso. Entonces ahí tendríamos que analizar si el anticipo de prueba podría ser una estrategia funcional para esos casos. Pero eso tenemos, es parte del trabajo del litigante que tiene que aprender a litigar con este código y entender que no es que nada más están cambiando las normas procesales. Importante, ya lo habíamos dicho en el inciso sexto, que viene como obligación, como requisito de demanda, informar si hay otros procesos. Incluso vean que no solo se trata de procesos judiciales, pueden ser procesos administrativos. Yo tengo que informarle al juez o a la jueza que esos otros procesos existen. Y adicionalmente viene incluido. Silenciaron el micrófono. Sí, es que alguien me lo tocó, por dicha, me avisó y ya me estaba dando, ¿por dónde quedé? En los procesos administrativos. Ok, en el tema del inciso sexto, entonces nada más recordar que ese deber de informar es un requisito de demanda de informar que si hay otros procesos, ¿verdad? Y esa información no solo contempla los procesos judiciales que pueden haber entre las mismas partes, sino también debe incluir la información de eventuales procesos administrativos que existan entre las partes. Eso es importante. Y luego el inciso 7 introduce como requisito de demanda indicar el lugar para notificar al demandado. Porque a veces existe la práctica de que se presenta la demanda y dice oportunamente indicaré, oportunamente informaré. Eso ya con este código no debería de hacerse de esa manera. Este proceso resolutivo familiar, el código no lo hace así tan claro como yo lo intento entender, pero para efectos académicos se los planteo así. Yo veo este proceso resolutivo familiar con 3 fases.
una que yo le llamaría la fase inicial o preliminar, que es una fase 100% escrita, luego una fase donde ya viene la primera audiencia, que el código llama audiencia inicial, que es una de naturaleza oral, y luego una segunda audiencia de prueba y decisoria del proceso, que también es oral. Detengámonos un momento en esta fase inicial o preliminar, que yo le llamo de esa manera, es escrita. Vamos a ver, inicia con la demanda. Ya vimos que los requisitos están en el 215. Luego el 216 me regula el tema de la inadmisibilidad, diciéndole a la autoridad judicial que debe revisar los requisitos de esta demanda, y si no los cumple, hace la prevención puntualizando cuáles son los requisitos faltantes: sanción, inadmisibilidad o archivo del proceso en caso de que no se cumpla con con los requisitos que hagan falta. Eso prácticamente es igual a como lo tenemos hoy, lo que están, porque el plazo incluso de los 5 días se mantiene. La norma no habla expresamente de inadmisibilidad en el 216, pero habla del archivo por no cumplir con la prevención hecha, es decir, en el fondo es un tema de inadmisibilidad, ¿verdad? Esto es 100% escrito. Importante esta introducción que me hace el Código Procesal de Familia en el artículo 217, que es la posibilidad de rechazar de plano la demanda. Si ustedes revisan hoy día, la experiencia es que nosotros sí rechazamos de plano demandas, pero no tenemos una norma habilitante. Es decir, nosotros vivimos rechazando de plano demandas y casi siempre usamos como muletilla o como explicación la economía procesal, pero el tema nunca debería ir por un tema de economía procesal. El aporte positivo que me hace este código en el 217 es que ya, uno, me da una norma habilitante para rechazar de plano las demandas. Segundo, me dice cuándo puedo. Y no mete la economía procesal. Me dice que yo puedo rechazar la demanda por caducidad, inciso primero del 217, por cosa juzgada material, inciso segundo del 217, por litispendencia, inciso tercero del 217, y luego me aparece un inciso 4 que dice que es, apáguenme porfa el micrófono ahí, que alguien abrió un micrófono, gracias. Entonces, el inciso 4 de este 217 dice que se puede rechazar de plano una demanda por improcedencia, por el objeto o la causa propuesta. Esto me dice todo y no me dice nada, porque yo puedo, como juez o como jueza, de alguna manera hacer un uso abusivo de este permiso que me da el inciso 4. Yo en otras capacitaciones, lo voy a decir muy rápido para quienes no me hayan oído, pongo el ejemplo siguiente. Demanda de separación judicial, causal, incumplimiento de deberes, hechos, la señora no me lava, no me plancha y no me cocina. Cualquier juez o cualquier jueza con experiencia, casi que en automático dice, esta no es una causal de separación judicial. ¿Por qué? Porque la norma de lo que me habla es del incumplimiento de deberes legales y este no es un deber legal. Entonces yo podría haberme tentado a partir del 1 de octubre de usar este inciso 4 y rechazar de plano la demanda diciendo que es improcedente por la causa propuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la parte recurre y me dice, no, mire, señor juez, yo no comparto el criterio con usted. Para mí, la norma no dice que es deberes legales, habla incumplimiento de deberes y desde mi perspectiva eso es un deber de la señora. Admitimos la apelación, el tribunal piensa exactamente igual que yo y me confirma mi rechazo de plano. ¿Tiene alguna alternativa de ahí en adelante la parte? No, no tiene ninguna. Se le acabó la discusión con la decisión del tribunal. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Yo estoy seguro desde entrada a la demanda que yo la voy a declarar sin lugar, pero le doy curso. Hago todo el proceso y en la sentencia le digo que esa causal no se constituye por el hecho de que no le lave, no le planche y no le cocine y le declaro sin lugar la demanda.
Y resulta que me apelan y ya sabemos que el tribunal pensaba igual que yo y me confirma la sentencia. Pero vean que a diferencia del primer caso, ahora no se acaba la discusión con la confirmación del Tribunal de Familia. ¿Por qué? Porque eso tiene casación. Entonces, hacerlo de esa manera le permite a la parte llevar el mismo tema a casación. ¿Y qué tal si la sala de casación piensa igual, piensa diferente a mí y piensa diferente al Tribunal de Familia? ¿Ven la diferencia de la consecuencia que puede tener para una persona que yo me vaya usando el inciso 4 para interpretación de norma de fondo? Entonces, mi consejo es que tengamos mucho cuidado con el uso y el abuso de este inciso 4 del 217. Cuando todo esté listo, la demanda está correcta, no estamos en un supuesto de rechazo de plano, ahí el juzgado va a dictar una resolución escrita, vea que aquí estamos en puro trámite escrito, va a dictar una resolución escrita con la cual finaliza esta fase preliminar que yo la identifico con ese nombre. ¿Y qué es lo que va a hacer el juzgado? Va a convocar a ambas partes a una audiencia inicial. Tiene 10 días para hacer esa audiencia y ahí finaliza esta primera parte. Se dicta esa resolución dando hora y fecha para realizar la audiencia inicial. Técnicamente no se le da al demandado un plazo para que conteste la demanda porque no la tiene que contestar antes de esa audiencia. Lo que se hace es ponerle en conocimiento al demandado la existencia de la demanda y convocar a las partes a esa audiencia. Hay que recordar algo. En este Código Procesal de Familia desaparece aquella norma que sí tiene el Código Procesal Civil del 89 de que para la realización de una audiencia tiene que haber un anticipo mínimo de notificación, creo que era de 3 días, si no me equivoco. Entonces, esto significa que si notificaron al demandado el día antes o el propio día en la mañana y la audiencia es en la tarde, la audiencia hay que hacerla. La audiencia no puede dejar de hacerse porque lo notificaron muy cerca, porque no hay una norma expresa que me establezca ese periodo mínimo de notificación. Aquí hay un par de temitas con la ampliación de la demanda. El 218 me regula de manera muy flexible que una demanda puede ser, cualquier demanda, no la del resolutivo familiar, cualquier demanda puede ser ampliada o modificada en cuanto a partes y en cuanto a pretensiones antes de que se conteste. Pero cuando se trata de procesos resolutivos familiares, también se puede ampliar en cuanto a los hechos, incluso si se logra presentar antes de la audiencia de prueba, es decir, antes de la segunda audiencia, antes de iniciar la recepción de prueba. Vean la flexibilidad que da el código para ampliar hechos, con una variante que la norma actual me permite una ampliación de hechos, pero de hechos nuevos o hechos viejos que la parte desconocía. Por eso el incidente normalmente se llama incidente de hechos nuevos. Pero si ustedes ven este párrafo segundo, no me lo limita a ese motivo de admisibilidad. Entonces pareciera que la demanda se puede ampliar en relación a hechos relevantes. Así yo lo supiera de antemano, pero la estrategia me llevó a hacer una modificación porque había un hecho que tal vez yo creí como litigante que no era importante y ahora sí creo que es importante en función de los argumentos de defensa. Entonces ahí hay que tener claro que las reglas de ampliación de demanda vienen modificándose. Vamos a ver, ahora sí, estamos en audiencia inicial. Obviamente aquí hay que tener muy en cuenta la circular 255-2023, si no me equivoco, que son las reglas prácticas que establece funciones para las personas técnicas de temas que tienen que revisar antes de hacer esta audiencia. Evidentemente, si la parte demandada no se notificó, la audiencia no se puede hacer y hay que intentar la notificación para reprogramarla. Pero estamos partiendo de que la parte está debidamente notificada. Esta audiencia inicial es un poco complicada porque pueden pasar muchas cosas diferentes. Primero, el orden de la audiencia está regulado. Ay, espera que se me hiciera.
a partir del artículo 223, ¿verdad? Ahí ya me empieza a desarrollar el orden de la audiencia. ¿Qué es lo primero que hace la persona juzgadora en esta audiencia? Cumplir con el mandato del artículo 123, inciso primero, ¿verdad? Que básicamente obliga a la persona juzgadora a explicar varias cosas a las partes y a los abogados, ¿verdad? Que incluye el orden de la audiencia, cuándo pueden intervenir, cómo se tienen que comportar, cuáles son las consecuencias en caso de que no se comporten, etcétera, etcétera. Listo, terminamos esa explicación. Acto seguido, vamos a intentar una conciliación. Esta conciliación es interesante porque la puede dirigir la propia persona juzgadora, ¿verdad? Pero también podría ser que haya coordinado con el juez conciliador o la jueza conciliadora y entonces en la audiencia el juez titular sale y entra la persona conciliadora, dirige esa etapa o incluso lo pueden hacer de forma conjunta. Si se logra una conciliación en esta audiencia, se homologa el acuerdo cuando proceda la homologación y ahí terminó la audiencia. Pero si no se logra una conciliación o la conciliación es parcial, la audiencia va a continuar. ¿Y cómo va a continuar? ¿Qué sigue en esa etapa? Ahora sí, por primera vez, el juez o la jueza le va a dar la palabra a la parte demandada o a su abogado para que procedan a contestar de manera oral la demanda. Aquí es donde aparecen diferentes alternativas y es donde se nos empieza a complicar un poquillo la cosa. Primero, porque podría ser que este demandado no solicite hacer esta contestación de manera diferida. Le estamos dando la palabra para que conteste y el demandado me solicita que quiere hacer la contestación de manera diferida. Lo primero que tenemos que decir es que si el demandado me pide a mí que quiere hacer la contestación diferida, no me está pidiendo que la quiera hacer por escrito. Siempre es una contestación oral. Lo que me está diciendo es que no está preparado en ese momento para contestar la demanda y que requiere más tiempo. Aquí el juez o la jueza tiene dos alternativas. O acoge la solicitud de contestación diferida o deniega la solicitud de contestación diferida. Si la deniega, continuamos con la audiencia. ¿Cómo? Demandado conteste. Clarísimo que no hay que entrar en un estira y encoge, en una discusión. Si el demandado, una vez que yo le rechacé la contestación diferida, no quiere contestar, yo tengo por no contestar a la demanda y continúo con la audiencia. Y si se me puso a pelear, le recuerdo que yo le había dicho cómo tiene que comportarse y cuáles eran las consecuencias. Y si aún así no hace caso, posiblemente va a tener que salir de la audiencia. Entonces es importante que no entrar en esta discusión, sino fundamentar el rechazo y eventualmente fundamentar una revocatoria si es que me la pide. Y si yo autorizo como juez la contestación diferida, ¿qué es lo que hay que hacer? Suspender la audiencia. Ahí tengo un permiso para suspender la audiencia y la tengo que reprogramar dentro de 5 días. Yo sé que algunos tienen mucha dificultad de acuerdo al manejo de sus agendas de poder tener un espacio para dentro de 5 días, pero yo quiero recordarles cuál es la consecuencia si yo señalo dentro de 3 meses cómo llevo la agenda. Si yo hoy día tengo una norma que me dice que yo en un abreviado tengo que convocar a la recepción de prueba en 20 días y la convoco a 3 meses, vean que las dos partes tienen de la misma manera que esperar los 3 meses. Sin embargo, esta contestación diferida, si yo suspendo la audiencia porque acogí la contestación diferida y programé dentro de 3 meses, ¿qué es lo que en el fondo estoy haciendo? Dándole al demandado un plazo de 3 meses para que prepare su contestación. Y creo que ahí se rompió cualquier equilibrio procesal. Entonces, yo ya vería que ni la Sala Constitucional ni la Inspección Judicial van a tener la misma tolerancia que podría tenerse hoy. Por eso es importante tener un manejo de las agendas donde podamos encontrar estos espacios. Pero hoy día no venimos a hablar cómo hacer eso, nada más es la recomendación. Aquí tenemos un temita complicado, ¿verdad? Que es y cuándo sí y cuándo no concedemos una contestación diferida.
¿qué es lo que el litigante o la parte puede alegar para contestar para solicitar la contestación diferida? El código no lo dice, no lo dejó ahí a discrecionalidad nuestra. Cuando entramos a estas normas con esas dificultades, en mi caso, para poder entenderla, lo que trato es de imaginarme a partir de la experiencia qué es lo que yo creo que puede pasar. Y aquí es donde, por eso les dije hace un ratito, la norma no tiene esa notificación, esa cantidad de días previos obligatorios para poder realizar una audiencia. Y en realidad ella es una carajilla muy verde. O sea, en realidad ella Francia, es muy Francia se le activó el micrófono. Entonces, vean qué interesante, porque entonces podría ser que el abogado me diga, mire, licenciado, le solicito la contestación diferida porque a mi cliente lo notificaron hace una hora. Y yo, mira, sí, claro, entonces tiene que ver con el derecho de defensa, el derecho para preparar la contestación. Pero puede ser que el demandado me diga, no, me notificaron hace 10 días, pero yo estaba internado en el hospital. Bueno, entonces ahí empiezo a ver que el tema pasa un poco por el derecho de defensa. Y voy a tener que valorar la cantidad de hechos, la dificultad, la complejidad del caso, y en función de eso voy a tener como juez que ir decidiendo si sí o si no. Aquí es donde mucho litigante critica este código y dice, es que ese código está hecho por jueces y para jueces. Y yo les doy en este tema toda la razón. ¿Por qué? Porque yo como litigante voy a ir a pedir la contestación diferida, pero no sé si me la van a dar. Puede ser que me la denieguen. Y si me la deniegan, entonces tengo que llevar alguna preparación de la contestación. Y si la llevo y ya la preparé, entonces ¿para qué la voy a pedir? Entonces ven que ahí el tema no está tan... yo no estoy tan convencido de que esa sea una buena lectura de alguna manera de la garantía del derecho de defensa, dándole tanto poder no reglado a la persona juzgadora. Don Carlos. Sí, una consulta. ¿Hay alguna norma que prohíba o algún principio que prohíba que la parte lleve la contestación, una llave maya, liga, señor juez, aquí está mi contestación para que la incorpore al expediente? No hay una norma que lo prohíba, pero sí hay una norma que habla de la preferencia de la oralidad y dice que los actos serán orales, salvo que la norma disponga expresamente que debe ser escrito. Yo creo que esa es la razón o el fundamento que podría tener un juez para decirle a un demandado que me dice, mire, era tan compleja que aquí se la traigo por escrito. Resulta que nosotros estamos grabando esa audiencia en un audio. Entonces, yo no tengo ningún problema si quiere leerla, y después la guarda y se la lleva. Ni siquiera necesito que me la deje. Pero yo no aceptaría la contestación escrita. En mi caso, con la lectura que yo le hago al código. Como te digo, ¿verdad? No hay una norma que me lo prohíba, pero hay otra norma que me dice que yo tengo que preferir la oralidad en todos los actos, salvo que haya norma expresa que me diga lo contrario. Ok, si eventualmente accedimos a la contestación diferida, suspendemos, reprogramamos en 5 días, las partes quedan debidamente notificadas ahí oralmente de la reprogramación y el día que llegamos a la continuación, seguimos con la audiencia donde la habíamos dejado. Sea que se haya solicitado la contestación diferida o que no se haya solicitado, al momento de contestarse la demanda, esa demanda tiene requisitos de forma. Están en el artículo 221 y yo complemento con aquella obligación del artículo 13 de decirle al juez si hay otros procesos adicionales. El juez o la jueza tiene que estar muy atento a esta contestación porque si hace falta un requisito, es decir, si se le olvidó contestar el hecho 8 o se le olvidó referirse a la pretensión 4, entonces oralmente el juez tiene que advertirle a la parte que corrija su contestación. Contestada en forma, se le da audiencia oral a la parte actora para que se refiera a esta contestación. Dejamos la audiencia por ahí para ir a ver las otras alternativas. Existía la posibilidad de que este demandado, en lugar de contestar de manera negativa, se allane. Recordemos que ese allanamiento tiene que ver con contestar afirmativamente no los hechos, sino las pretensiones. A mí lo que me importa para entender si hay un allanamiento, este allanamiento, es
que el demandado, independientemente de cómo conteste los hechos y diga si son ciertos o no son ciertos, cuando llegue a las pretensiones me las acepte todas. Si me las acepta todas, estamos frente a un allanamiento y lo que procede es dictar la parte dispositiva de la sentencia y se acabó la audiencia. Y luego creo que hay 3 días para dictar el texto completo de la sentencia. Y en las contestaciones negativas, ahora si regresamos a la contestación negativa, ahí básicamente tenemos 3 alternativas: que ese demandado solo conteste negativamente, puede ser que ese demandado conteste negativamente, pero además aproveche para contrademandar a la parte actora. Aquí hay que tener cuidado con lo siguiente, y es que las reglas de la contrademanda, que la contrademanda clarísimamente hoy existe, tienen mucha restricción por la naturaleza del proceso. Porque si yo tengo un abreviado, si yo tengo un sumario, no hay contrademanda. Si tengo un abreviado, tiene que ser la contrademanda propia del proceso abreviado. Con este código, lo único que ocupamos en esa contrademanda es que tenga relación con el conflicto familiar y que sea un tema deducible en resolutivo familiar. Entonces tengo mentalmente como juez que prepararme para tener una audiencia inicial de un proceso de divorcio y que venga una contrademanda de visitas o que venga una contrademanda de salida del país, o que yo esté en un proceso de custodia y que me venga una contrademanda de impugnación de reconocimiento. Eso tengo que entenderlo y aceptarlo. A alguna gente no le está gustando tanto. Yo, desde mi parte, creo que es lo mejor. No ir a otro proceso y tener 3 o 4 procesos diferentes, sino poder tramitar ahí todo junto. Si hay contrademanda, importantísimo, el juez o la jueza tiene que estar atento a que esa contrademanda reúna los requisitos del 215, porque si le hace falta algo, ahí le previene oralmente. Si no se lo cumplen, la declara inadmisible. Recordar que esa contrademanda también tiene que pasar por el tamiz del rechazo de plano de aquellos 4 incisos, ¿verdad? Porque podría ser que tengamos que rechazar de plano la contrademanda por cosa juzgada, por ejemplo. Y luego, y esto lo hemos trabajado en las capacitaciones sobre audiencias que hemos estado haciendo de manera presencial, una recomendación de las personas juzgadoras es que a la hora de dar, cuando hay contestación y además contrademanda, demos estas audiencias de manera separada. Es decir, digámosle al actor, al demandado, le doy la audiencia para que se refiera a la contestación negativa. Listo, ya terminó. Ahora sí, le doy la palabra para que se refiera a la contrademanda. Esto es importante para, primero, poner en el audio de grabación las etiquetas correspondientes y además para tener clarísimo qué argumentos son de la oposición a la contestación negativa y qué argumentos son para contestar la contrademanda. Y de igual manera, si el juez o la jueza no hizo esto, la recomendación al litigante es que si tiene que enfrentarse a una audiencia donde hubo contestación negativa y además contrademanda, a la hora de contestar estas contrademandas, hacerlo bien clarito y decir, ok, esto que sigue es para referirme a la contestación negativa. Ya terminé, ahora sí, lo que sigue es para referirme a la contrademanda. Y luego otra alternativa en la contestación negativa es que haya contestación negativa, que haya contrademanda contra el actor y también haya contrademanda contra un tercero. En este caso de la contrademanda contra un tercero, una vez que analizamos la admisibilidad de la contrademanda, tenemos que suspender la audiencia porque no tenemos el tercero ahí para que conteste. Entonces, suspendemos la audiencia, reprogramamos al día 5 y en esos 5 días tenemos que ver cómo hacemos para notificar a ese tercero. Regresamos el día que reprogramamos la audiencia, ahora sí ya tenemos al actor, tenemos al demandado y tenemos al tercero. La audiencia en general la deberíamos de retomar donde la habíamos dejado. Sin embargo, aquí hemos estado trabajando con 2 recomendaciones. Uno, que recordemos que a ese tercero no le hemos hecho todavía las explicaciones del artículo 123, inciso primero, por lo tanto hay que hacérselas, y además que ese tercero no ha tenido oportunidad de tener un espacio para conciliación, entonces deberíamos de retrotraer esa audiencia a la etapa de conciliación y una vez si fracasa, entonces ahí sí continuamos con la audiencia. Y aquí es importante algo que no mencioné, y es que ese actor, cuando lo están contrademandando, entenderíamos que también podría solicitar la contestación diferida. Me parece que
en la misma razón que podría tener un demandado para pedir la contestación diferida, también la podría tener ese actor que lo están agarrando por sorpresa con esa contrademanda donde vienen impugnándole la paternidad de los chiquitos. Entonces ahí, para tenerlo claro. Siguiendo con esta audiencia inicial, una vez terminado esto, vamos a dar audiencia sobre esta contestación, sobre la contrademanda, dijimos, suspendemos si es contra un tercero. Ya el actor se refirió a la contrademanda, si la había, se refirió a la contestación negativa o el tercero ya contestó lo que tenía que contestar. ¿Qué sigue en esa audiencia? Ahí procede la resolución verbal de las excepciones procesales. ¿Cuáles excepciones procesales? Las que son procedentes de acuerdo al 232. Y aquí este código sí tuvo el cuidado de no meter excepciones de fondo como si tiene el procesal civil del 89, sino que se limitó a hacer una lista de excepciones procesales y eso es correcto desde la doctrina procesal porque la excepción de fondo corresponde al derecho de fondo que se esté discutiendo. Por lo tanto, un código procesal no puede hacer lista de excepciones de fondo. Las excepciones de fondo son ¿cuáles? Las que le procedan a la pretensión en particular. La lista es de excepciones procesales, recordando que salvo la excepción que está en el inciso 3, todas las demás excepciones, si son acogidas, se declara, ahí termina la audiencia, porque acoger una excepción procesal, las otras que vienen en el 232, provocan la terminación de la audiencia. Si no había excepciones procesales que resolver o si habiéndolas se rechazaron, ¿qué sigue en la audiencia? El juez o la jueza resolviendo verbalmente todos los temas interlocutorios pendientes. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeñito. Este código está o va en la línea de que el litigante entienda que ya tiene que dejar de presentar escritos para pedir cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga que pedir lo tiene que venir a pedir aquí en la audiencia. Entonces, sepa el litigante que aquí puede gestionar todo lo que hoy día está acostumbrado a gestionar por escrito. Y el juez tiene la obligación de resolverle todos estos temas aquí de manera oral. Yo le he venido diciendo a muchos juzgados que si el abogado no entiende esto y sigue presentando escritos y todos los escritos se los resolvemos, va a seguirlos presentando. Pero si me empieza a presentar escritos, salvo que sean temas urgentes, yo le empiezo a decir, se reserva este escrito para verlo en la audiencia, se reserva este escrito para verlo en la audiencia, tarde o temprano, el litigante entiende que las gestiones tiene que ir a plantearlas ahí en audiencia. Listo, terminó la resolución de temas interlocutorios, si lo sabía. ¿Qué sigue en la audiencia? Ahora sí, el juez o la jueza verbalmente pronunciándose sobre cuáles pruebas se admiten, cuáles pruebas se rechazan. Adicional, valorar si hay que introducir prueba de oficio para que lo ordenemos de una vez. Listo, ya resolví todas las pruebas. Ahora, ¿qué sigue? Como el juzgado señala hora y fecha para realizar la segunda audiencia, la audiencia de prueba y decisoria del proceso, que según el código hay que hacerla dentro de un mes, pero me permite extender ese plazo más allá por temas probatorios, ¿verdad? Por eso es que es importante que si el juez ocupa una prueba de trabajo social, la ordene aquí de una vez. Y entonces ahí sí tiene permiso para extender ese mes. Se notifica oralmente a las partes sobre la hora y fecha en la que se va a realizar esa segunda audiencia y ahí terminó la audiencia inicial. Importante lo que establece ese artículo 233, párrafo primero, sobre la posibilidad de fusionar las dos audiencias en uno y en lugar de vernos dentro de un mes, de una vez seguir. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que las partes, ambas estando de acuerdo, le pueden pedir al juez que en lugar de verse dentro de un mes, sigan de una vez a solicitud conjunta de partes. Y el juez valora esa solicitud y si puede, accede y les dice, ok, perfecto, seguimos con la evacuación de prueba. ¿De qué se trata esto en el fondo? De que la prueba
por alguna razón ya está en el expediente, o el único testigo que admitieron, el abogado lo había traído porque todavía no había entendido cómo era esto de las audiencias iniciales y creía que ahí la iban a recibir. Entonces, toda la prueba admitida ya está ahí afuera, entonces, o ya incorporada al proceso. Entonces, ahí podemos solicitar, y ahí yo veo a las partes negociando, los abogados litigantes de las partes, negociando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pidámosle al juez. Señor juez, mire, queremos seguir con la audiencia de acuerdo al 233, párrafo primero. Y el juez decide si sí o si no. Entonces, aquí lo importante es que el juez no le puede imponer a las partes continuar con la audiencia, ni las partes le pueden imponer al juez continuar con la audiencia. Las partes lo negocian, se lo plantean al juez, y si el juez está de acuerdo, sigue, y si no, les dice no, nos vemos dentro de un mes. Ahora sí, ya vamos a terminar. Déjenme ver qué hora es, 4:29. No les robo 5 minutos más de tiempo. Luego, ahora sí, estamos dentro de un mes o dentro de mes y medio, en el momento en que ya se va a realizar la audiencia de prueba. Esta sí es muy lineal. Esta audiencia no tiene tanto enredo como la primera. La norma expresamente me dice, otra vez, estamos en presencia de una audiencia oral, me dice cuál es el orden, y ese orden lo encuentro en el párrafo, en la parte final del 233. El juez empieza, igual que todas las audiencias, explicando claramente a las partes qué es lo que estamos haciendo ahí y todo lo que ya habíamos visto que también había que hacerlo en la audiencia inicial. Después de eso, nuevamente se intenta una conciliación. Si prospera, homologa, se acabó la audiencia. Si no prospera, continuamos con la audiencia. ¿Qué sigue? Resolver verbalmente cuestiones interlocutorias. Vean otra vez lo que les estaba diciendo. Las partes tienen derecho a plantear aquí lo que quieran. Eso que hoy día hacen de manera escrita, lo hacen de manera oral. Y aquí creo que se me olvidó en la audiencia anterior el tema de medidas cautelares. El código me dice que en estas dos audiencias, en el momento que sea necesario, las partes pueden pedir medidas cautelares, pueden pedir revisión de medidas cautelares que estaban rigiendo desde el inicio, pueden pedir modificación de medidas cautelares. El propio juez puede tomar la iniciativa. Imagínense que había establecido un régimen provisional de visitas y en esta audiencia el juez llega y les pregunta cómo está funcionando y resulta que la señora le dice, mire, todo iba de maravillas hasta hace 15 días que ya empezó a llegar tarde, y llega el señor y dice, mire, es que me cambiaron el horario de trabajo, me cambiaron el horario del bus, y el juez de oficio llega y dice, ok, entonces voy a modificar la medida cautelar para que no lo entregue a las 6, sino que lo entregue a las 6:30 y listo. Ese es algo muy importante que establece este código. Seguimos practicando la prueba. ¿Cuál? Aquella que habíamos admitido en la audiencia anterior. Terminada la evacuación de pruebas, etapa para que las partes emitan sus conclusiones. Emitidas las conclusiones, la regla general es que el juez o la jueza dicta la parte dispositiva del fallo. Recordemos que tenemos un mandato de lenguaje sencillo y que el dictado de la parte dispositiva tiende a ser técnico. Lo que de alguna manera estamos recomendando es leamos aún con lenguaje técnico la parte dispositiva, pero después expliquemos en lenguaje sencillo qué es lo que quiere decir nuestra parte dispositiva. No es necesario y no se recomienda meterse en las razones del por qué decidí eso, nada más comunicar de manera entendible a las partes qué fue lo que decidí. Y luego ahí tengo un plazo de 5 días para dictar ya por escrito la parte completa de la sentencia. Vamos a ver qué me queda. Algunos aspectos que yo veo como oportunidad de mejora. Algunos me parece que podría ser vía reforma legal sí o sí. Algunos están incorporados en el proyecto de reforma, o bien vía jurisprudencial. Y 6 temitas en particular, no son los únicos, pero
ante un código que lo vamos a aplicar todos y todas por primera vez y que vamos a tener que pasar por una curva de aprendizaje, que esta curva de aprendizaje puede ser más larga o más corta en función de cuánto nos hemos preparado, de las condiciones de nuestro despacho, y podrá ser más dolorosa o menos dolorosa en función prácticamente de las mismas razones. Pero, por ejemplo, ¿qué me parece a mí que ocupamos? O una reforma legal o por lo menos que la jurisprudencia me empiece a marcar camino. Tener reglas claras para la contestación diferida, especialmente para el litigante. El litigante, al tener esa incerteza, está con las de perder en el proceso. Insisto, y ya les expliqué que el tema es que voy a pedir la contestación diferida, pero me arriesgo a que me digan que no. Y si me dicen que no, me obligan a contestar. Ahí, perdón, doña Mayra Trigueros, que me ha estado acompañando en las capacitaciones sobre audiencias, nos proponía algo muy interesante y decía que una forma de paliar eventualmente la afectación al derecho de defensa en caso de que se deniegue una contestación diferida sería hacer un receso y concederle a las partes un espacio, no sé, imaginémonos una contrademanda de salida del país, y el único hecho es que el chiquillo va con la banda del colegio a tocar a un festival a México. Y llega la parte contrademandada y me dice, no, licenciado, necesito tiempo para contestación diferida porque esta contrademanda hasta ahorita me la están comunicando. Y de pronto uno dice, y ocupas 5 días para decidir si estás de acuerdo en que tu hijo vaya al desfile. Entonces ahí uno pudiera jugar con esto, ¿verdad? Porque entonces yo llego y le digo, le rechazo la contestación diferida, pero voy a hacer un receso de 15 minutos para que usted se siente a hablar con su cliente o al cliente, usted siéntese a hablar con su abogado. Podría ser que si después vía apelación hay un reproche de este tema, sea diferente la posición que tiene segunda instancia. Si usted como juez le dijo, le rechazo la contestación diferida, conteste, o usted como juez le dijo, le rechazo la contestación diferida y le doy un espacio para que salga y prepare con su cliente la contestación. Me parece que eso es un muy buen aporte, un muy buen consejo que nos daba doña Mayra. El tema de la contestación verbal, yo me sigo preguntando si esto es funcional siempre. Yo creería, porque yo he escuchado muchas personas contrarias a la contestación verbal y dicen que esto no se puede, que esto es un fracaso. Y yo digo, no siempre. Es decir, los que hemos trabajado muchos años en estos temas sabemos que tenemos un montón de demandas de divorcio por separación de hecho en la que prácticamente ni hay oposición. Y los hechos son de, no tenemos bienes y nos separamos hace 15 años y cada quien tiene su propia pareja. ¿Por qué no podríamos contestar esto verbalmente? Entonces me parece que más bien ahí el código acelera el proceso. ¿Cuál es el problema? Que no todas las demandas son así, que hay demandas complicadísimas, hay demandas de muchos hechos, hay hechos mal preparados, mal presentados y entre el hecho hacen aseverar. Eso no es funcional siempre. Entonces, por el momento tenemos que prepararnos para que sea funcional siempre y esperemos a ver si el proyecto de reforma nos ayuda en eso. Otro tema que también va a tener que tratar la jurisprudencia es qué pasa si yo convoco a una audiencia inicial o convoco a una audiencia de prueba y decisoria del proceso y estando totalmente las partes presentes, las partes notificadas, ninguno se presenta. Ninguno se presenta. El único antecedente que yo conozco es la audiencia del proceso de filiación. No llegó nadie. Entonces algunos jueces lo que hacían era una constancia diciendo que la audiencia no se hacía porque no llegó nadie. Y el tribunal en algunos votos empezó a decir, no, así no se hace, haga la audiencia. Solito, sí, solito, haga la audiencia. ¿Por qué? Porque hay temas que no dependen de la presencia de las partes. Entonces aquí, si yo me tomo prestada esa solución, me atrevería a pensar que en una audiencia inicial o en una audiencia de prueba y decisoria del proceso, si las partes están notificadas y no hay nadie, igual activo el audio a la hora que corresponda y grabo la audiencia. Iniciando, tengo que explicarle a las partes, no están. Seguimos con intento de conciliación, no están. Contestación,
no está el demandado, entonces tengo por contestada, por no contestada la demanda. ¿Qué sigue? Tengo que resolver excepciones procesales, no hay excepción y hacer la audiencia. Pero vean qué interesante, en la audiencia inicial va a llegar un momento donde yo tengo que pronunciarme sobre la admisibilidad de prueba, no ocupo que las partes estén ahí. En algún momento tengo que convocar a las partes a la audiencia siguiente, no ocupo que las partes estén ahí, de hecho quedan notificadas de manera automática. Entonces yo no vería tan descabellado que la tesis jurisprudencial sea mantener más o menos esa misma línea. Ahí yo como juez hago la audiencia solito, grabo el audio, cumplo con todos los pasos y la audiencia está hecha. Y otro tema es qué pasa si a mí me presenta una demanda, la parte actora no va a la audiencia inicial. Recuerden que las reglas del Código Procesal Civil nuevo ahí prácticamente hacen que el proceso, se entiende un desistimiento prácticamente tácito, pero el Código Procesal Civil no tiene, procesal de familia no tiene ese castigo procesal. Por lo tanto, aunque el actor no llegue, la audiencia se hace, pero resulta que el demandado sí estaba y el demandado aprovechó para contrademandar. ¿Será que nosotros podamos tener la contrademanda por no contestada por parte de alguien que ni sabe que lo contrademandaron? ¿Será que ahí tenemos que tomar alguna acción de ajuste en el proceso? ¿O asumimos que el actor tenía que saber que en una audiencia inicial no solo íbamos a ver los temas de su demanda, sino que eventualmente el demandado lo podía contrademandar y asumiendo esa posibilidad, simple y sencillamente no suspendemos la audiencia, cuando hay contrademanda la revisamos y tenemos por no contestada la contrademanda con los efectos que eso implica? Ese es un tema que a nivel jurisprudencial tiene que discutirse. Y estos últimos dos cosas, creo que ya con esto terminamos. La admisión del recurso de apelación cuando se presenta contra una resolución dictada de manera oral, el efecto es diferido. Es decir, la audiencia no se suspende ni se remite a segunda instancia para que conozcan de la apelación, sino que se queda guardada, entre comillas, esa apelación para esperar a que se dicte la sentencia para ver si la parte va a apelarme la sentencia, porque si me apela la sentencia, puede reiterar o no la apelación que se admitió en efecto diferido. Pero, por ejemplo, una apelación en la audiencia inicial contra una resolución, por ejemplo, que está imponiendo o modificando eventualmente una medida cautelar, si yo le aplico esta regla del artículo 100, 101, por ahí está, 203, entonces yo admito la apelación en efecto diferido, pero resulta que esa apelación, por la naturaleza de la apelación, sí debería conocerse en segunda instancia. Entonces aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Que un juez o una jueza me vaya por la misma interpretación mía y diga, la regla es que yo esto tengo que admitirlo en efecto diferido, pero no lo voy a admitir en efecto diferido. Voy a enviar esta apelación a segunda instancia. Y segunda instancia dice, mal admitido, esto era en efecto diferido. O puede que me diga, no, sí, usted tiene razón, la regla era efecto diferido, pero esto no puede ser en efecto diferido. Y entonces desaplica la literalidad de la norma por el afán más bien de tutelar el espíritu de la norma. Entonces ahí, eso es un tema que hay que discutirlo. Otro de los temas que a mí me preocupa mucho es que la excepción procesal de falta de competencia no tiene recurso de apelación y esto creo que sí es un error grave del legislador. También se está intentando corregir mediante la reforma, pero como les digo, por el momento no está, ese proyecto de reforma ahí está de camino. Con esto yo estaría terminando, agradecidísimo. En algún momento hubo 250 personas conectadas. Para quienes quieran quedarse, dispongo de algún tiempito adicional para preguntas si se requiriera. Eddie. Hola, Mayra. Hola, Francia, perdón. Hola. Eddie, hay 4 preguntitas como muy rápidas, si quieres te las leo. Porfa. Dice, pregunta doña Marcela González, procesos especiales de protección, judicialización de medidas, ¿también entra en resolutivo? No, estos tienen una vía diferente. Creo que están en el de protección cautelar, si no me equivoco.
Déjeme ver. 280 y... Permítame un segundito, ya lo encuentro. Disculpen, no es el 238. 236. La protección de procesos para personas menores de edad en sede administrativa se regirán por lo dispuesto en la Ley 7739, Código de Niñez y Adolescencia. Y en la sede jurisdiccional se considerarán las situaciones suscitadas a partir del dictado de las medidas de protección administrativas, además de las intervenciones de protección directas que soliciten, todo mediante el procedimiento establecido en este título. Ahí está, 236. Gracias. Pregunta Jorge Andrés. Don Eddie, una pregunta. En el proceso alimentario tendríamos 10 días para hacer la sentencia anticipada, pero si alguna parte me informa que tiene un resolutivo familiar y comunico al juzgado de familia, ¿cuánto tiene el plazo el juez de familia para pronunciarse? Vamos a ver, hoy estábamos hablando de resolutivos familiares, de hoy en 8 hablamos de ese tema y de otros temas más complicados. Entonces, creo que doña Mayra está por ahí. Doña Mayra, guárdese esa pregunta para que lo veamos la otra semana. No quiero adelantarle, yo le diría que que se conecte tempranito. No debe acumularse un proceso de alimentos a un resolutivo familiar, pero creo que tiene un problema. Ese que usted menciona es un problema porque no tiene sentido acumular un proceso y tenerlos en procesos diferentes, porque la idea no es que sea el mismo juez, la idea es que sea en el mismo proceso. Entonces, ¿cómo hago yo para acumular un proceso resolutivo familiar que tiene una estructura contenciosa clásica con un proceso alimentario que tiene una estructura digamos, totalmente diferente de contradictorio invertido? Por eso es que yo creo que no son acumulables, pero la norma no me dice que no son acumulables. Aparentemente, según la norma, el que está excluido es el de protección y el de violencia doméstica. Esos son los que no puedo acumular, pero se lo dejamos de tarea a doña Mayra para que la otra semana se entretenga. Okay. Doña Shirley Víquez consulta. Eddie, una consulta. ¿Usted cree que se podría seguir tramitando los conflictos de responsabilidad parental con el 155 CF y no con el resolutivo familiar mientras la Asamblea resuelve la reforma? Vamos a ver. Yo creería a primera instancia que no. Y la respuesta no es de practicidad, sino de legalidad. ¿Por qué? Porque el conflicto del 155, si no me equivoco, básicamente no establece un proceso. Básicamente hace una norma genérica que incluso habla sin el debido proceso. Pero 50 años después tengo una norma que ya me regula el procedimiento. Por lo tanto, yo tengo, bajo la lógica doctrinaria, tengo una ley general del 70 y pico, y luego que incluso es de naturaleza de fondo y no procesal, y luego tengo una norma procesal más nueva que me resuelve expresamente que es a través de un resolutivo familiar. Entonces, desde la legalidad, yo diría que no, que hay que tramitarlo a través del proceso resolutivo familiar. Ahora, si la pregunta es desde la practicidad, a mí me parece una locura ir a discutir en un resolutivo familiar a qué escuela matriculamos un chiquillo. Me parece una locura ir a un resolutivo familiar a discutir, por ejemplo, una salida del país. Me parece una locura ir a un resolutivo familiar a discutir una atención médica. Desde la practicidad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que yo tengo una norma procesal bien ubicada. Soy un mecanismo, no soy un fin. Por lo tanto, yo tengo principios que están por encima de la norma procesal. Tengo un interés superior de la persona menor de edad. Tengo mandatos en la Convención de Derechos del Niño. Tengo interpretación auténtica, si se le puede llamar de esa manera, a través de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Entonces, yo creo que yo tendría sustento suficiente para decidir que la naturaleza de lo discutido me lleva a tomar la decisión de mantener un proceso
ágil y no el proceso largo del resolutivo familiar. Bueno, largo entre comillas, ¿verdad? Entonces, sí, es un tema interesante. Insisto, mi respuesta va en esas tres ideas. Por legalidad pura, resolutivo familiar; por conveniencia práctica, mantener las reglas actuales del 155, pero podríamos reforzar la tesis 2 o la opción 2 con todo un bagaje de derechos humanos de personas menores de edad. Por ahí creo, y yo no le reprocharía al tribunal en ningún momento que me desaplique el resolutivo familiar para resolver ese tipo de conflictos. Me parecería una interpretación total y absolutamente razonable. ¿Qué más, Francia? Gracias, María Rocío. Pregunta, don Eddie, ¿cómo se podría manejar el tema de la suspensión de audiencias por motivos de incapacidades o bien porque los abogados tienen programadas otras audiencias en relación con los plazos que establece el CPF? Por motivo de incapacidad no tengo nada que hacer. Tengo la norma clarísima donde me dice que si no puedo continuar la audiencia, tengo que empezar de nuevo y con otro de cero y con otro juez. Ahí no hay nada que hacer. Por motivos de choque de agendas, y qué dicha que lo preguntó, porque doña Mayra Trigueros y yo hemos estado planteando tips en las capacitaciones que estamos haciendo sobre audiencias. Recuerden que yo tengo una audiencia inicial en la que voy a programar la audiencia de prueba y decisoria y se lo voy a comunicar oralmente a las partes. Entonces, si yo llego, me fijo en la agenda, busco el espacio y le digo a las partes, mire, la audiencia de prueba va a ser en tal fecha y tal hora, chao, hasta luego, nos vemos. Después la parte llega y me dice 3 días antes, mire, yo tenía una audiencia previamente señalada. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando de consejo? Que cuando hagamos ese señalamiento oral, inmediatamente ahí mismo en la audiencia le digamos a las partes que revisen sus agendas porque si tienen en ese momento un choque nos lo hagan saber y que si no nos lo hacen saber en ese momento, entiéndase que ya no se va a cambiar la audiencia. Este tipo de advertencias ya está validado incluso hasta por la Sala Segunda en un par de recursos de casación. Yo no le violento el derecho de defensa a la parte si le digo, mire, le voy a señalar tal fecha, revise. ¿No tiene motivos de modificación? Perfecto, se mantiene la fecha. Pero vean qué interesante bajo la aplicación del principio de buena fe procesal que debería, en teoría, también involucrar a las partes. Yo como juez les digo, mire, estoy revisando, vamos a programar a las 8 de la mañana del 15 de noviembre. Por favor, revisen ahí mismo. Y si necesitan salir a llamar a la oficina porque todavía usan agendas escritas, no hay ningún problema. Y llega la parte y me dice, mire, sí, fíjate que tengo ese día y el otro día una audiencia, pero tengo libre el día tal, el 17. Entonces, en ese momento es mucho más fácil. Entonces, yo no tengo ningún problema de mover el señalamiento. Entonces, ese sería como de pronto un consejo para poder resolver eso, que coincido con usted. Si empiezo a tener un litigante que me empieza, digamos, hay litigantes que tienen muy cargadas las agendas y de pronto me podrían empezar a alegar eso. Entonces yo de pronto tenía una reprogramación y ahora tengo que extenderla y de pronto puede incluso hasta tener una consecuencia sobre la validez de la celebración de la audiencia. Pero entonces eso podría ser de pronto una buena alternativa para poder por lo menos resolver el tema de las reprogramaciones por señalamientos previos. Y por último, don Eddie, Charlene Miranda tiene la manita levantada, no sé si tendrá alguna consulta. Sí, buenas Hola, tardes, Charlene. muchas gracias. ¿Cómo está, don Eddie? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, muchas gracias, de verdad, muy buenísima esta capacitación que nos está dando, don Eddie. Tengo una consulta, don Eddie, es que a mí me parece como que es un retroceso en asuntos de salidas del país de un resolutivo familiar por este tipo de proceso, ¿verdad? En lo personal me parece como un tipo de retroceso. Yo lo he analizado de qué manera se podría como ser un poco más expedito, ¿verdad? En el proceso, y se me ha ocurrido, pero no sé qué tanta vialidad estructural se podría tener en esto. Por ejemplo, no sé, señalarlo a las 8:30, audiencia inicial, y a las 10 de la mañana recepción de prueba el mismo día, pero no sé qué tan viable podría ser procesalmente hacer eso. Entonces quería escuchar cuál era como su opinión al respecto, si lo ve que es algo que se podría implementar. Yo sé que no en todos los resolutivos familiares es posible hacer esto, ¿verdad? Y si es, o sea, si a usted le parece que sería algo posible de manera procesal, ¿verdad? Y siempre atinente a la legalidad, que es lo que más nos preocupa a nosotros con esta entrada en vigencia del código. Sí, vamos a ver, coincido con usted, para mí es un retroceso.
hoy día tenemos una salida procesal que me permite hacer una audiencia única, aunque el tema no ha sido pacífico, ¿verdad? Este tema no ha sido pacífico y de pronto el tribunal tiene una tesis de que el procedimiento cuando es salida con retorno es uno, pero cuando es salida para residencia permanente es otro. Con el respeto y el cariño que le tengo a todos y todas las integrantes del Tribunal de Familia, yo no estoy tan convencido de que tengamos que cambiar el procedimiento en función de si la salida es permanente o no. Incluso ahí tengo mis reservas si una mamá que va a trasladarse al país tiene que pedir permiso o no. Me parece que hay una convención ahí que va por otro lado, pero bueno, no es el espacio para discutirlo. Pero en lo que sí coincido es que pasar del modelo que tenemos hoy día, que es un modelo muy ágil para resolver salidas del país, a pasar a un resolutivo que si alguna de las partes quiere me va a obligar a tener dos audiencias sí o sí, porque usted me puede decir, bueno, ahí quedaba la opción de pegarlas las dos juntas, pero es que ocupa que las dos partes estén de acuerdo y lo soliciten. Entonces ahí vamos a tener un problema. Pero yo no vería ningún problema en esa estrategia que usted plantea, solo que yo lo separaría. ¿Por qué? Porque si yo tengo la audiencia inicial a las 8 de la mañana, cuando yo termine la audiencia y les diga, mire, programo para la audiencia de prueba dentro de 2 horas, ahí sí el derecho de defensa se me va a complicar porque de pronto la prueba que están ofreciendo no la tienen ahí. Pero cuando la norma me habla de que la audiencia es a un mes máximo. Yo no tengo ningún problema de señalarla dentro de 3 días. Entonces, más bien ahí, jugando con eso que usted plantea, estoy de acuerdo, me parece que no habría ninguna violación ni a la norma, ni al derecho de defensa, pero de alguna manera convocarla mucho más cerca. En el proyecto de reforma, lo que estamos es haciendo un planteamiento muy interesante, y es que el reformar por enésima vez el 16 de la ley de migración, ¿verdad? Que es el que ha ido y ha venido miles de veces con el tema del procedimiento de la salida del país, lo que estamos es proponiendo que el permiso de salida del país se traslade al proceso de protección cautelar, pero no como proceso de protección cautelar, sino con el procedimiento prestado. Entonces vean cómo quedaría. Si se aprueba esa reforma, todavía queda mucho mejor que como está ahorita. ¿Y cuál sería el modelo que quedaría vigente? Me hacen la solicitud de salida del país, yo como juez o como jueza valoro y veo que lo que van es a fin de año todos los chiquillos del colegio en 5º año, entonces yo dicto una sentencia anticipada y digo se autoriza o no se autoriza, notifico, no se oponen, listo, ejecútese. Se oponen, hago la audiencia. Es decir, el proceso de protección cautelar sería el modelo procesal que incluso nos parece mucho mejor que el que tiene actualmente, pero de ahí estamos expuestos a los vaivenes legislativos. Muchas gracias. De hecho, nosotros trabajamos con sentencia anticipada en este momento. Aplicamos un poco el modelo que se aplica en el juzgado de Heredia, que es donde yo lo he visto así como en más función, ¿verdad? Y aplicamos el modelo de sentencia anticipada en este momento, ¿verdad? Entonces, por eso me parece como un retroceso de una sentencia anticipada a hacer eso. Y yo lo que decía, don Ita, porque también no me expliqué bien al inicio, es como notificar de una vez desde la notificación previa, ¿verdad? O sea, la audiencia inicial, de una vez decir que la audiencia de prueba se va a realizar posterior a esa audiencia inicial. Esa era como mi idea, digamos, lo que yo había peloteado en la mente, pero no, sí, usted tiene razón en el derecho de defensa, entonces tal vez se podría manejar a un poco más corto, digamos, el tiempo para que las personas puedan prepararse. Muchas gracias, no lo vería como señalando las dos audiencias de un solo, porque el contenido del señalamiento para la segunda audiencia se deriva de la primera audiencia, que tiene que ver con el ofrecimiento de prueba y el tipo de oposición. Y, por ejemplo, es más, vean el riesgo de mantenerlo en un resolutivo familiar. Presento un resolutivo familiar para salir del país y en la audiencia me presentan una contrademanda para anular traspasos. Son acumulables y tengo que tramitarlos juntos en el mismo resolutivo familiar. Entonces, sí, yo creo que este tema de salida del país hay que buscarle una salida o creativa por el momento o legislativa si nos avalan el proyecto. Muchas gracias, don Eddie. Con mucho gusto. Creo que tiene don Carlos López Toso y terminamos con eso. Saludos, Carlos. Muchísimas gracias por todo el tiempo dedicado, tanto a
a doña Mayra como a vos, Cristian, que también por ahí andan pullando fuerte por todos nosotros. La vez pasada te reclamé que se estaban quedando los técnicos un poquito abandonados, pero ahí ya nos van metiendo a todos en la danza. Mira, sobre este mismo tema me sorprendió hace poquito ver un expediente donde resulta que en el 2022 y 2023 el PANI otorgó los permisos de salida del país con padre ausente. Bueno, uno era madre y el otro era padre. Y nosotros seguimos llenos de procesos de estos, de permisos de salida del país, en donde básicamente es porque uno de los papás no están para dar el consentimiento. Y yo digo, mira, pero ni siquiera un simple proceso administrativo, el PANI, más o menos la resolución administrativa dice, nosotros asumimos la representación del padre o el progenitor ausente, me parecía que decía el estribillo, y otorgamos el permiso. Mira, en cuestión de 21 días estaba la resolución dictada, y nosotros seguimos cargándonos de los expedientes con uno de los progenitores ausentes. Me llamó mucho la atención, porque muchas veces llega la gente y como nos le decimos, el patronato le puede colaborar, mire, es que para participar en las Olimpiadas de Matemáticas en Guatemala, mire, es para un procedimiento médico en Cuba, y no, es que el PANI dice que eso aquí donde ustedes, el juez es el que tiene que darme el visto bueno. Y me sorprendió ver que resoluciones recientísimas, mira, la más reciente tenía 14 meses a lo mucho, y ellos siguen otorgando entonces el permiso, y en esos 2 expedientes que vi, no era por ninguna condición especial, ¿verdad? En ese sentido. Y volviendo a la parte de los que decías vos, de los permisos permanentes de residencia, que eso sí se nos han convertido en prácticamente ordinarios de familia, ¿verdad? La posición de un progenitor al otro, más cuando hay un arraigo en el vínculo familiar muy fuerte, ¿verdad? Ese eran los puntitos. Y la otra preguntilla ya para terminar, ¿qué pasa? Soy el demandado en la audiencia, y digo, bueno, contrademando a Eddie y demando a Carlos Sánchez, y bueno, tienen tantos días para notificarlos. Si se me pasan días, meses y no logramos esa notificación, que es la consulta que más han llegado a hacer muchos abogados al juzgado. Un placer saludarlos. Igual, Carlos. Mira, sobre el primer tema del PANI, yo creo que en este supuesto del PANI otorgando permisos de salida, aun cuando hay padres ausentes, es la lectura correcta. Lo que pasa es que ha habido una resistencia en el PANI para tramitar esos procesos con padres ausentes. Recordemos que la norma, tal cual está, traslada la competencia al PANI en asuntos de urgencia, no en asuntos de si los papás están o no están. Es decir, el criterio que en algún momento han usado algunas oficinas locales del patronato, me parece errado. Pero, ¿cuál al final es el problema? Si la norma mantiene la posibilidad de que sea tanto una sede como la otra, de no tenemos ninguna alternativa de decirle vaya allá porque allá es más rápido o vaya allá porque tal cosa. Me parece que si la parte escogió el sistema judicial, de ahí ni modo, tenemos que tramitarlo. Pero concuerdo con usted en que el patronato tiene y sí lo ha ejecutado en algunos casos. El reproche que yo he escuchado muchas veces es que prefieren venir al sistema judicial porque aunque el sistema judicial sea lento, siempre es más rápido que el Patronato Nacional de la Infancia. Entonces, de pronto ahí habría que ver las condiciones específicas del caso y ojalá sea el común denominador que el Patronato Nacional de la Infancia esté durando 3 semanas, independientemente del apellido perdón, no he dicho nada. Pero sí, concuerdo con vos en ese sentido. Y en relación con el último tema que estabas planteando, mira, yo sueño de la siguiente manera. Un abogado que está asesorando un caso, presenta una contrademanda contra el actor y contra un tercero, suspenden el proceso para notificar a ese tercero, que hoy no hemos hablado de eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le vamos a notificar? Porque la contrademanda la tengo en un audio, ¿verdad? Recordemos ese tema, que es todavía un tema adicional que hay que resolver. Yo vería a ese notario diciéndole de una vez, ese abogado diciéndole de una vez al juez, autoríceme a mí o autoríceme a nosotros nos encargamos de esa notificación. De tal manera que el juzgado no se corra ni un solo riesgo de que esa audiencia no se pueda continuar dentro de 5 días por la falta de notificación. Y si no hay posibilidades de que la notificación se haga vía notarial, entonces para eso en las reglas prácticas metimos un tema
para regular la calificación de urgentes de ciertas notificaciones que se hagan a través de la OCJ. No me acusen, pero ustedes saben que en materia familiar hemos tenido problemas con la OCJ cuando se trata de notificar cosas urgentes. No hay tiempo, no pueden, están muy ocupados. Pero resulta que si en materia penal les dicen, tiene que citarme a este de hoy para mañana porque lo ocupo citado a las 8 de la mañana, resulta que ahí sí hay tiempo y ahí sí hay disponibilidad de recursos. Bueno, pues entonces lo que estamos trabajando desde gestoría y desde la comisión va en la línea de que la OCJ, todavía tenemos una capacitación para OCJs, ahí estamos trabajando con Mayra y con Francia y con Cristian, ese tema lo tenemos pendiente. Entonces lo que queremos es que la OCJ entienda que del juzgado de familia le van a llegar solicitudes de notificación tan urgentes, tan importantes y tan impostergables como las que se dictan en penal. Ahí, don Carlos, revisate un toquecito el 255, pero la circular 255-2023, pero ya lo metimos. Y además recuerden que el propio Código Procesal de Familia trae expresamente este tema de las notificaciones con carácter de urgencia. Vamos a poner en marcha el código y vamos a ver cómo nos va. Pero yo entendería que la combinación o el combo entre el interés de la parte litigante de que esa notificación se haga y decirle al juez, no, déjeme, yo me encargo de esa notificación, o la efectividad de este intento de calificar urgente ciertas notificaciones nos resuelvan ese problema. Si no lo resuelve, entiendo que sí nos podría pasar de que de pronto no podemos continuar con la audiencia porque no está notificado. Y entonces ahí entran las reglas de caducidad del proceso, lo que hoy se llama deserción, ¿verdad? Entonces las reglas van a ser más o menos las mismas. Bueno, creo que terminamos con esto, Mayra. No sé si, perdón, Mayra, porque hoy Mayra, hoy Francia, le digo Mayra, toda la tarde le he dicho Mayra. No te preocupes, no hay nadie más. Francia, terminamos con esto. Agradecidísimo con todos y todas. No sé si haces algún cierre o nos despedimos. No, que descansen.